Bienvenidos a Algoritmos Resueltos en PCInt. En esta oportunidad vamos a resolver un ejercicio que nos plantea el usuario Gabriel Villalón. Dice, se ingresa la hora y minutos de salida y hora y minutos de llegada de un avión. Se desea saber la duración del vuelo en minutos. Tener en cuenta que deben validar los datos que el vuelo puede pasarse de la medianoche y que no dura más de 24 horas. Entonces, iremos al blog de notas. Aquí lo he pegado. Y hacemos un rápido análisis. Los datos de entrada entonces serían la hora de salida y la hora de llegada. Obviamente los minutos de salida y los minutos de llegada, que es lo que nos están diciendo que se ingresa. Y con esos datos entonces nos están pidiendo la duración del vuelo en minutos. Y debemos de tener en cuenta las siguientes restricciones, que el vuelo, como dice acá, puede pasarse de la medianoche y que no puede durar más de 24 horas. Bien, con esos datos claros, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a copiar el enunciado en PCInt. Entonces vamos a crear un nuevo programita. Llamemos a esto duración vuelo. Y aquí tenemos el enunciado para estarlo mirando. Entonces, de acuerdo a los análisis que hicimos como datos de entrada, aquí declaramos entonces hora de salida, hora de llegada, minutos de salida, minutos de llegada. Entonces damos definir. Y también necesitaríamos entonces la duración, que es lo que nos están pidiendo como dato de salida. El análisis que hacemos rápido de este ejercicio y una de las formas rápidas para resolverlo sería simplemente convertir todo lo que es hora de salida y minutos de salida a minutos, valga la redundancia, lo mismo con hora de llegada y minutos de llegada a minutos. De esta forma podemos restar a los minutos de llegada los minutos de salida. Esto cuando es dentro del mismo día. Pero, como dice acá, se puede dar el caso de que el vuelo se pase de la medianoche. ¿Y qué sucede cuando se pasa de la medianoche? Si nosotros miramos acá, nos dicen, no nos están dando un formato de hora, pero nos dicen que son 24 horas, por lo tanto vamos a manejar un formato militar. Entonces resulta que si yo salgo en la mañana, ¿cierto? Y llego el mismo día, entonces simplemente hago una resta, muy simple, porque obviamente las horas PM van a ser mayores a las horas AM. Pero cuando paso de la medianoche, entonces vuelve y se reinicia, digamos, vuelvo y paso a M, entonces las horas vuelven y arrancan en un dígito. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Para eso, entonces, como hemos dicho, vamos a hacer una acumulación de minutos, en este caso minutos de salida, y una acumulación de minutos de llegada. Y hagamos una acumulación de minutos genérico. Bien, para lo que les decía, cuando vamos a hacer la resta, digamos, de horas, pero cuando llegamos al otro día, entonces vamos a llamar esa resta meridiana. Es cuando cambiamos de AM/PM y viceversa, o cambiamos al otro día, cuando pasamos más bien de la medianoche. Y todo esto entonces lo vamos a definir como entero. Bien, vamos a mostrarle al usuario un mensaje que ingrese la hora de salida o la hora según el formato que nos están dando, formato militar, que es de 1 a 24 horas, y vamos a leer esto en la variable hora de salida. Siguiendo el orden del enunciado, dice que se debe leer hora y minutos de salida, por lo tanto podemos copiar y pegar este mensaje y simplemente pedir en este caso los minutos que acompañan la hora de salida. Siguiendo con ese orden, entonces en este caso la variable sería minuto salida, donde vamos a almacenar lo que el usuario nos digite. Hacemos lo mismo para los datos relacionados con la llegada. Entonces simplemente copiamos y pegamos y cambiamos lo que necesitamos. Bien, como ya tenemos entonces los datos para trabajar, en este caso sería hora, minutos L y hora llegada. Bien, ya con esto entonces podemos encargarnos del caso más particular, que es cuando se cambia cuando pasamos de la medianoche, es decir, pasamos de un día a otro. Entonces, ustedes, si se imaginan una situación en la que ustedes salgan, por ejemplo, a las 3 de la mañana y lleguen a las 2 de la mañana del otro día, pues nosotros decimos nos demoramos 23 horas, ¿cierto? Pero la computadora tenemos que indicarle cómo se hace esto.
Entonces lo podemos resolver de una forma muy simple. Sabemos que cuando la hora de llegada sea menor que la hora de salida, entonces si nosotros hiciéramos la resta, pues nos daría una resta negativa. Pero aquí podemos hacer lo siguiente, vamos a colocar un condicional y preguntemos que si la hora de llegada es menor que la hora de salida, entonces en ese caso vamos a hacer la resta meridiana, que será simplemente al número mayor, en este caso la hora de salida, le vamos a restar la hora de llegada. ¿Esto para qué? Por ejemplo, si usted salió a las 3 de la mañana de hoy, llegó a las 2 de la mañana del otro día, entonces 3 menos 2 te daría 1 y ese 1 se lo restaríamos a las 24 horas y de esta forma nos dan las 23 horas que necesitamos. Entonces aquí podemos decir simplemente que esto sería igual a hora de salida menos hora llegada. Y obviamente esto hay que multiplicarlo. Bueno, ahorita lo multiplicaremos por 60, que es el número de minutos. Vamos por ahora entonces a tomar esta variable que hemos llamado acumulador de minutos, a copiarla y pegarla acá para ir sumando todos estos minutos. Entonces vamos a decir que acumulador de minutos va a ser igual a 24, que son las horas del día, menos la resta meridiana, que es cuando cambiamos de un día a otro. Y obviamente lo vamos a multiplicar por 60 para que nos dé el número de minutos. Entonces ahora podemos decir que ese acumulador de minutos pues es igual a lo que tiene, que es ese cálculo anterior que acabamos de hacer, más hay que sumarle los minutos, en este caso los minutos adicionales de salida, más los minutos de llegada, ya que lo único que habíamos hecho era tener en cuenta lo de las horas. Perfecto, ya con esto entonces podemos decir que la duración va a ser la acumulación de minutos. Pero esto en caso de que se dé el caso, valga la redundancia, de que se llegue al otro día. Pero ¿qué pasa si no? Es decir, si llegó el mismo día. Si llegó el mismo día, pues es un poco más fácil. Simplemente utilizamos el acumulador de minutos de salida y convertimos todo lo que tiene que ver en salida, o sea, hora de salida, la vamos a convertir en minutos. O sea que la vamos a multiplicar por 60 para que nos diga eh, esos cuántos minutos van hasta ahí y le sumamos los minutos de salida para tener, digamos, como un acumulador de todos los minutos relacionados con la salida. Hacemos lo mismo para minutos de llegada. ¿Esto para qué nos sirve? Digamos que usted sale a las 8 de la mañana y llega, digamos, a las 14 horas, que vienen siendo las 2 de la tarde. Entonces simplemente usted a esas 14 horas, pues le restaría la hora de salida y simplemente con esto te daría la duración. Entonces aquí tendremos hora de llegada. Perfecto. Como tenemos eso, entonces simplemente sería que la duración sería igual a esa resta, que sería acumulación de minutos de llegada, o sea, todos los minutos de llegada le vamos a restar los minutos de salida. Perfecto, y ya con eso entonces tendríamos esa resta nos daría pues el total de minutos que fue la duración del vuelo. Pero ¿qué pasa cuando dice que no puede durar más de 24 horas? Necesitamos colocar esa restricción. Entonces colocamos aquí una condición de que si la duración, sabemos que un día tiene 24 horas, entonces por lo tanto 24 horas multiplicado por 60, eso nos va a dar 1440 minutos. O sea que si la duración es mayor a 1440 minutos, entonces mostraremos un mensaje más de 24 horas, correcto. Pero si esto no sucede, simplemente mostraríamos la duración. El vuelo duró, entonces podemos colocar acá la variable duración y
Coloquemos la palabra minutos para que aparezca ese mensaje en la pantalla. Perfecto. Entonces vamos a ejecutarlo. Vamos a suponer, en el caso de que viajamos a las 3 de la mañana de hoy, con 0 minutos, y llegamos al otro día a las 2 de la mañana, con 0 minutos, entonces nos dice que fueron 1380 minutos. Que si ustedes cogen 1380 minutos en la calculadora y lo dividen por 60, les va a dar 23 horas. Perfecto. Ahora hagámoslo en el caso de que nos gastemos más de las 24 horas. Entonces supongamos que salimos a las 3 de la mañana con 40 minutos o con 20 minutos y llegamos a las 2 de la mañana con 41 minutos. Entonces nos dice que el vuelo no puede durar más de 24 horas. Hagamos lo que nos dure exactamente las 24, porque según el enunciado lo debe permitir. Entonces salimos a las 3 de la mañana con 20 minutos y llegamos a las 2 de la mañana con 40 minutos. En este caso nos dice que el vuelo duró 1440 minutos, que equivalen a 24 horas. Ahora hagamos lo que salgamos el mismo día, digamos a las 8 de la mañana con 0 minutos y llegamos a las 14 horas, o sea, a las 2 de la tarde con 20 minutos y nos dice la duración del vuelo, que fue de 380 minutos, que en este caso serían 6 horas con 20 minutos. De esta forma hemos cumplido con lo del enunciado y con las condiciones y restricciones del mismo.